Eugenia nos da la bienvenida, ahora Sí, oficial y formalmente, sí, para que yo después pueda presentar a Nacho. claro que sí. Bueno, buenas tardes y gracias a todas las personas que nos acompañan esta tarde, a las socias, a las colaboradoras, a los amigos, a las amigas, a algún medio de comunicación, y gracias especialmente al doctor José Ignacio Mayorga Chamorro por su generosidad al compartir su tiempo y sus conocimientos con nosotras. La Asociación de Mujeres Universitarias de Marbella ha cumplido 11 años de implantación en nuestra municipalidad. En estos momentos somos más de 80 socias de diferentes disciplinas universitarias y nacionalidades. Esto es fácil aquí porque por la idiosincrasia de nuestra ciudad, por cómo acoge y cómo vienen muchísimas personas buscando esta ciudad tan especial. Hace 2 años recibimos la categoría de entidad pública tras pasar unos estrictos controles de transparencia por nuestros objetivos y por la labor realizada durante tantos años. Pertenecemos a la Federación Española, a la Europea y a la Internacional de Mujeres Universitarias y estamos presentes en la ONU con voz pero sin voto. En la actualidad trabajamos en Marbella con el objetivo de conseguir una sociedad más justa con oportunidades para la mujer y el aprovechamiento de todos los talentos independientemente de su sexo, para el bien de nuestra sociedad. Para ello, trabajamos en la educación permanente y realizamos numerosas actividades culturales como seminarios, como el que vamos a empezar en breve, del que nos hablará Cristina, como Cineforum, que vamos a tener uno el lunes de la semana que viene, y se proyectará la película este miércoles, como las tertulias literarias, como conferencias, como la de hoy, veladas musicales, encuentros de socias. Pues este fin de semana, que ha sido el Día Mundial de la Poesía, hemos hecho un encuentro en nuestro blog de los poemas que más nos gustan o que creemos que son importantes ahora mismo, por cómo está la sociedad, lo que se necesita. Y por otra parte, nuestras cotas de socia y algunas de nuestras actividades, como los seminarios y algunas veladas artísticas, tienen un segundo objetivo, que es conseguir fondos para nuestro programa de becas para chicas brillantes con necesidades económicas de nuestra zona de influencia. En la actualidad hemos becado a 45 chicas. Ahora mismo está en proceso de promoción el proyecto de becas para este año. Hasta cuando acabe el curso ya tendremos que empezar a seleccionar a todas las chicas que hayan mandado solicitud. Algunas ya han acabado los estudios universitarios, algunas de las chicas que hemos becado, y están trabajando y son socias, y bueno, así estamos refrescando con nuevas generaciones. Así que os animo a seguir participando en todas nuestras actividades y en nuestro objetivo, y a haceros socias o a participar, a colaborar de la manera que podáis, cada uno en vuestra situación. Y ahora pues cedo la palabra a Cristina Malena, que nos va a presentar al ponente. Gracias, Cristina. Muchas gracias, Ana Eugenia. Bueno, buenas tardes a todas, porque ha habido gente que no he podido saludar. Es la verdad que es una alegría presentar a José Ignacio Mayorga Chamorro. Es un joven investigador y estudioso que creo que es un acierto para MUM haberlo podido conseguir. Él me ha mandado, como es muy modesto, me mandó una versión corta de su currículum, pero también una versión larga. Yo creo que vamos a optar por la versión corta, porque la versión larga del currículum de José Ignacio es muy, muy larga, a pesar de su juventud. Él es doctor en estudios avanzados en humanidades por la Universidad de Málaga desde 2019, además de licenciado en Historia del Arte y máster en Desarrollo Sociales de la Cultura Artística por la misma universidad. Desde 2015 forma parte del Departamento de Historia del Arte en la Universidad de Málaga como docente e investigador, primero como becario FPU y después vinculado a otros proyectos y ayudas. Las principales áreas de investigación de José Ignacio son el arte iberoamericano, los estudios iconográficos y la arquitectura y el arte sacros.
Él ha impartido docencia en estas áreas y ha realizado muchas publicaciones, realmente muchas. Ha dictado conferencias y otras comunicaciones al respecto en revistas, en libros y en foros de calidad, algunos de ellos premiados. Él además ha recibido algunos premios aparte, como por ejemplo Emerging Scholar Award, premio al investigador emergente de la institución que lo convoca y concede, la International Conference on Religion and Spirituality in Society, Common Ground Research Networks. Y también mejor comunicación, Flash Talk sobre el valor cultural del mar, concedido por CERMAR, Campos de Excelencia Internacional del Mar y Universidad de Cádiz. Su tesis doctoral, él obtuvo su tesis doctoral con sobresaliente cum laude, versa sobre el pintor novohispano Pedro López Calderón, a quien José Ignacio le dedicó varias conferencias. Y al hilo de la misma ha realizado distintas estancias de investigación en destacadas instituciones mexicanas, con las que mantiene una colaboración estable. Ha estado varias veces en la Universidad de México y también una estancia de 8 meses en Chiapas. Como ven, es un currículo muy interesante y seguramente que nos va a deleitar con sus conocimientos. Así que, José Ignacio, la palabra es tuya. Muchísimas gracias, Cristina, muchísimas gracias a Ana Eugenia y a todas y todos los que nos acompañáis esta tarde. En primer lugar, por vuestra labor y en segundo lugar, por vuestra amabilidad. Desde el primer momento que me contactasteis, dije que sí porque me parecía que era pues una oportunidad preciosa de conoceros y de conocer más vuestro trabajo y bueno, de poner mi granito de arena también a vuestros fines, y también porque es una suerte para mí siempre poder tener voz para contar un poco de aquello que me apasiona y a lo que me dedico profesionalmente por verdadera, pues, por vocación. Entonces siempre es muy agradable. Creo que además particularmente esta conferencia y este seminario será especialmente agradable gracias a que, bueno, creo que cuento con un público privilegiado que seguro que podréis compartir muchas anécdotas, muchos conocimientos, muchas experiencias, muchos viajes y simplemente os invito a disfrutar y espero yo seguro disfrutar y aprender mucho también con todas vosotras. Entonces, en la presentación para la conferencia la paso ya a proyectar, si os parece bien. A ver. No. ¿Salió algo, Nacho? Sí, sí. A ver, las cosas de última hora. Sí, no pasa nada. Compartir. No pasa nada porque esto se soluciona. Claro. En un segundo. Abierto en el escritorio te conviene tener. Sí, lo tengo abierto en el escritorio para eso, sí es lo... Es que has abierto pizarra. Sí, no sí. La pizarra no la abras. Ponte directamente en la presentación. Le pasa a los mejores, siempre. Sí. La primera vez. A ver. Hay que dar con la tecla exacta, que pensaba que sabía cuál era. ¿Tienes abierta la presentación, Nacho? Sí, la tengo abierta, claro. Vale. En el escritorio. Ahora. Ha tardado un poquito en... Ahí está, perfecto. No pasa nada, mira qué bien. En aparecer, pero ya parece que sí, yo al menos la veo bien. ¿Vosotras la veis? Muy bien, muy bien. Vale, pues. Se ve perfecto y es preciosa. Sí, muy sí. Bien. Solucionado entonces. Estas cosas ya las tenemos aprendidas para la siguiente ocasión. Bueno, esta conferencia, habréis visto en la invitación cómo nos da la bienvenida a uno de estos arcángeles arcabuceros de Cuzco que pues han
tanto entusiasmo despiertan en todos los que los conocen, y veo que por suerte alguna tiene la oportunidad de conocerlos muy, muy de cerca y de tenerlos ahí en casita. En esta ocasión me parecía también bonito tenerlo digamos, en la portada de esta conferencia, un poco porque nos vamos a subir a sus salas para sobrevolar de manera un poco panorámica y de manera un poco transversal algunas ideas y algunos conceptos que emergen en el arte iberoamericano por todos los territorios donde floreció. Son ideas que unen el arte novohispano, el arte brasileño, el arte cuzqueño y el arte colombiano y el arte de todas las regiones. Por eso, en lugar de focalizar en un área concreta o en un fenómeno concreto, hemos decidido un poco establecer una panorámica que yo creo que va a ser bonita y alentadora para seguir conociendo y seguir descubriendo este magnífico territorio y, por supuesto, el magnífico arte que allí se desarrolló. Iremos avanzando cada uno de esos conceptos a través de imágenes que he seleccionado porque creo que son potentes, son visualmente atractivas, presentan características formales, simbólicas, iconográficas que van a ser representativas de la producción iberoamericana, y sin duda estoy abierto siempre a cualquier comentario, a cualquier apreciación, a cualquier cosa que se os llame la atención en el momento de ver la imagen. Yo no tengo problema si queréis participar, pero de todas formas creo que al final de la conferencia va a haber un tiempo de preguntas que muy gustosamente pues, podremos contestar y compartir. En primer lugar, me parecía oportuno aclararle el término de arte iberoamericano, muy brevemente. Para que nos hagamos una idea, hablamos de arte iberoamericano cuando hablamos del arte desarrollado en los territorios en América del Imperio Español y Portugués. Por tanto, desde la conquista de América hasta principios del siglo XIX, cuando se produce la independencia de estos territorios. Lo comento porque no siempre se utiliza el término con esa precisión, pero pues me parecía concretar que para esta conferencia hablamos de eso, lo que es el arte colonial, el arte virreinal, un arte propio de la Edad Moderna, de los siglos XVI, XVII y XVIII. Por tanto, nos vamos a mover entre el Renacimiento y el Barroco. Lo comento como ya más o menos sé que conocéis muy bien todo este cronograma para que ya vayáis haciendo una idea. El arte iberoamericano es el arte de esos imperios ibéricos, por eso tiene ese nombre, y lo diferencia de solo el hispanoamericano, que solo haría referencia al de los territorios que dan parte de la corona de España. El iberoamericano incluye el de Brasil. Por supuesto, ya sabemos que no solo estamos en Sudamérica, y el término de Latinoamérica pues es un poco más amplio, avanza más hacia la modernidad con frecuencia cuando lo empleamos, y también puede incluir el arte de territorios de cultura latina y de lengua de origen romance, latín, como puede ser la Guyana francesa, aquí la veis reportada, que pues forma parte de estas características de las culturas latinas, a diferencia, por ejemplo, de la holandesa, que pues, quedaría fuera. Pero bueno, generalmente hablamos más de Latinoamérica para hablar de la contemporaneidad, y con arte iberoamericano pues concretamos que estaremos en la época virreinal, en la época colonial de estos territorios. Los virreinatos, esa palabra, esos virreinatos, era el sistema, como bien conocéis, que la corona hispana diseñó para gobernar esos territorios que estaban tan lejos de la metrópolis, de la España peninsular, y que había que gobernar de una manera diferente. Se daba una característica muy particular, y es que el imperio español de este momento, al igual que el portugués, tenía una extensión que verdaderamente requirieron
pues nuevas formas de gobierno para poder gestionar de una manera más o menos solvente estos territorios. Por eso el monarca español y el emperador Carlos V después, esto es un sistema que inician los reyes católicos y ya se asienta en época de Carlos V, con la gran expansión del imperio que continúa Felipe II, pues elegía a un virrey y ese virrey hacía el papel de rey en esos territorios de América. Pero por lo demás veremos cómo el proyecto español y portugués, aunque con matices para América, es siempre un proyecto de incorporación de todo ese territorio al imperio español. Y por tanto, había que dotar a todos esos territorios de una sociedad con todas las estructuras y todos los sistemas de poder, todos los servicios propios de la España peninsular y de las distintas regiones del imperio. Esto es un sistema bastante avanzado, por supuesto, con luces y con sombras, como todo en esta época, pero verdaderamente tenemos que entender que la presencia, o sea, la naturaleza de esta sociedad es la de una sociedad que, pues, plenamente madura, plenamente desarrollada, donde no solo se establecen actividades comerciales. Aquí en América no solo nos llevábamos el oro y la plata en barcos y nos íbamos, sino que verdaderamente todo este territorio se asumió al imperio español y al imperio portugués. Y por tanto tenemos una sociedad plena y ahí pues tenemos el caldo de cultivo idóneo para el florecimiento de un arte tan rico, tan complejo, tan diverso en todos los sentidos, pero particularmente en el del mestizaje, que vamos a ver que es una de las características fundamentales de esta sociedad. No nos detendremos en cuestiones históricas, pero simplemente observando los mapas podemos observar cómo tenemos unas áreas culturales especialmente sobresalientes en época precolombina, donde se encuentran las grandes civilizaciones de época prehispánica, los mayores imperios originarios de América, y más o menos esa estructura, donde habría una gran zona en Mesoamérica y otra gran zona en el área andina, en la que aprovechan los españoles para fundar también su estructura política y de control territorial. Y ya en el siglo XVIII, esto es en época de los Austrias, y en época de los Borbones, en el siglo XVIII, con una sociedad cada vez más compleja, pues se desarrolla una estructura de 4 virreinatos, separándose del Perú, el de la Nueva Granada y el de La Plata. Es importante entender esta distribución para poder entender bien dónde y por qué se desarrollan con mayor énfasis algunos fenómenos artísticos que vamos a ir conociendo. Pero antes de que se organizaran todos estos virreinatos que conocemos, hubo más, hubo que llegar a América, y eso es un fenómeno también riquísimo, es un periodo, como hemos dicho, de luces y de sombras, pero donde no debemos sentirnos coartados en verdaderamente ver la parte de proeza que tuvo el descubrimiento de este nuevo continente, ¿no? La revolución que supuso para Occidente el tomar conciencia de que allí había un nuevo mundo del que verdaderamente no había verdadero conocimiento en Europa. Es verdad que sí que había habido presencia de vikingos en las costas nortes de Canadá, pero ellos verdaderamente no eran conscientes de que allí había un territorio tan extenso por debajo, y los vikingos tampoco difundieron ese conocimiento por Europa. Entonces, verdaderamente es en este momento de apertura de nuevas rutas, en esa era de los descubrimientos, que es el siglo XVI, cuando se produce ese descubrimiento para Occidente. Y al descubrimiento, a ese proceso histórico, va a acompañar un segundo proceso histórico, que es la conquista. Y la conquista de América podemos
verla en 3 dimensiones distintas. Siempre la palabra conquista, que evidentemente tiene una primera parte que quizás sea la que a todas se nos ha venido antes a la cabeza, que es la conquista militar. No podemos dudar de que América fue conquistada por la fuerza militar por parte de estos imperios mencionados. Sin embargo, habría que afinar un poco para ver cómo se produce esa conquista, para poder apreciar algunos matices que bueno, luego están presentes en la sociedad y en las artes. Uno de ellos es el hecho de que interesaba mantener las sociedades preexistentes, imponiéndole la nueva religión, sometiéndolos a la corona española, pero interesaba siempre mantener la población preexistente. Entonces no fue una conquista a matar, a arrasar, fue una conquista a intentar mantener el máximo posible de la población. Por supuesto, con muchísimas muertes, lamentables y desgraciables, como en cualquier guerra de cualquier época, pero sí que partíamos de esa intención. Eso ha favorecido que existe una población indígena en estos territorios bastante considerable, que ha dado lugar a que sea una sociedad plenamente mestiza, donde lo europeo y las culturas originarias de América se mezclaron y dieron lugar a algo propio y algo que es parte de su esencia. Todo esto lo iremos trabajando a través de muchas obras de arte que a partir de ahora os enseñaré y que veremos con detenimiento en el seminario. Antes, volvemos a este plano general de esta obra para que podáis observar algunos de los detalles y fijemos cómo esta nave esta flota que yo he escogido para ilustrar esta idea, nos muestra que más allá de esa dimensión de la conquista militar, hubo una dimensión que fue la de la conquista espiritual, la de la evangelización. Durante el siglo XVI es fundamental entender que estamos en ese proceso de conquista y evangelización. Y va a haber muchas obras de arte que nos van a dar muestras de la importancia de este fenómeno, que era capital para entender todo el proyecto español y portugués en América. Y es que la evangelización era lo que justificaba la conquista, y ambos fenómenos iban en paralelo. Me gustaría, no sé si quizá ahora es el momento, me lo podéis comentar, que vosotras pudierais intervenir un poco sobre impresiones que os genera esta obra, pero aquí vemos una representación de una flota bastante peculiar. Y no sé si quizá en este momento o en el turno de preguntas, quizá en el turno de preguntas mejor, ¿vale? Ideal. Pues la volveré a proyectar para lanzaros algunas preguntas al respecto de esta imagen tan potente a nivel iconográfico y a nivel formal, a nivel de sus características plásticas. Seguido al proceso de la conquista y de la evangelización, tenemos un tercer fenómeno, que es la apropiación del territorio. Y en esa apropiación del territorio, para sumarlo al imperio, es fundamental entender la construcción de un numerosísimo conjunto de ciudades cuya organización, cuyas trazas, cuya sociedad también responde a las características concretas de este territorio. Probablemente conocéis muy bien cómo las ciudades iberoamericanas en muchísimos casos se encuentran trazadas en cuadras, en un urbanismo en cuadrícula, como un damero, como un tablero de ajedrez, y todo eso viene de este primer momento de la primera conquista y en los primeros asentamientos urbanos, en el que se va asentando este modelo, que va a tener un gran éxito en el territorio y que va a ser el que se siga para las ciudades de españoles. Pues también será este uno de los aspectos en los que profundizaremos como parte de esta
de estas 3 dimensiones de la conquista, que un poco van a ser las que rijan la mayor parte de la producción artística del siglo XVI. Ya en el siglo XVII y en el siglo XVIII tendremos una sociedad madura que sabe generar respuestas artísticas propias para esta sociedad, y que verdaderamente es la época de mayor esplendor, ya ese momento del barroco. La nueva sociedad, el nuevo orden social que se establece de ese encuentro de 2 mundos, más o menos forzado, más o menos afortunado, eso ya cada uno lo puede considerar. En cualquier caso, estamos en el siglo XXI y somos conscientes de la gran riqueza cultural de un territorio que afortunadamente tiene un legado de unas culturas originarias que es exclusivo, que es riquísimo y que es de un valor extraordinario, pero que también tiene el legado de este pasado colonial, virreinal, que le han dado las herramientas y fundaron unas bases para abrirse a un mundo contemporáneo ya por sí solos. Pero en cualquier caso, hablamos de que son sociedades mestizas, y me parece que unas obras que ilustran muy bien este proceso de mestizaje son las llamadas pinturas de castas. Este género pictórico, las castas iberoamericanas, no los confundamos con otro tipo de castas, es un género pictórico donde se nos representa las distintas uniones que se podían dar por las distintas condiciones raciales en estos territorios. Así, una quizá de la más básica sería la que nos dice que de español e india se produce el mestizo. O sea, hay esa idea y de ahí ese concepto de mestizaje. Entonces, estas representaciones nos muestran siempre un individuo, en este caso un español, una mestiza, y el hijo, el fruto de esa unión, que en este caso es el mestizo. Pero es que también en Iberoamérica hubo asiáticos, hubo africanos, y tenemos un cruce racial y un cruce social que verdaderamente llamó la atención de todo el mundo, y eso es lo que hizo que se representara continuamente por parte de su pintura. Ellos sabían que eso era lo que les hacía propios, eso es lo que les hacía distintos, eso era un rasgo de su sociedad que no tenían otras sociedades. Ahí también estaba la belleza y estaba la riqueza, y orgullosamente se retrataron como un pueblo mestizo. Y por eso, pues, ese será uno de los temas más recurrentes de la pintura de tipo civil. Pues van a ser los retratos, y también los retratos colectivos, los retratos de los grupos sociales propios de América, que son, pues, toda esta serie de castas, o en definitiva de líneas de mestizaje que se entretejen en esta población. En el Museo de América de Madrid tenemos un ejemplo de esa asimilación de la población nativa, de la población originaria de América, al sistema español en este caso, también podría ser portugués, con este cuadro que se llama El cacique Francisco de Arobe y sus hijos, o Los caciques de Esmeraldas. Aquí tenemos, como veis, 3 caciques indígenas ataviados con las más ricas vestiduras propias del siglo XVI español, pero quizá incluso con un colorido aún mayor que el de la corte de los Austria, el colorido característico de estos territorios al que nunca se renuncia. Y también lo vemos enjollados con una serie de ornamentos rituales que son propios de su cultura y que se mantienen, pues ya vemos a finales del siglo XVI, pero es que los veremos en el siglo XVII y en el siglo XVIII vigentes y en uso, esos símbolos
de su cultura originaria, ¿no? Pues plenamente vivos en esta sociedad que es, como vemos, mestiza. ¿Por qué los caciques indígenas tienen esta apariencia noble? ¿Por qué presentan este aspecto? Para el Imperio portugués y el Imperio español era fundamental asociarse con las élites indígenas para que, si éstas asumían el poder de la corona española y la religión católica, se bautizaban, se les mantendría todo su poder en esta sociedad, de manera que el resto de la población a la que ellos dirigían les siguiese. Entonces, vamos a ver cómo las élites sociales, que siempre van a estar tan vinculadas a las artes, porque son las que tienen los medios para poderla sufragar y sostener, pues muchas de estas élites sociales en estas sociedades eran indígenas. Tenemos por una parte élites criollas, que son los españoles y sobre todo los hijos de los españoles peninsulares ya nacidos en América, esos son los criollos, y luego vamos a tener también estas otras élites mestizas de las que se habla menos, pero que también son igualmente relevantes y también van a ser comitentes artísticos destacados que pues, van a dar lugar a unos encargos y a unos retratos verdaderamente propios de estos territorios. Los matrimonios entre el mestizaje llegó a ser una cuestión política, por tanto, decimos, no era algo perseguido como en otros territorios sí pasó, sino que en Iberoamérica se entendía que era algo fundamental para poder asentar allí la nueva sociedad. Y por eso se convirtió en una estrategia de alianzas matrimoniales que verdaderamente fue cultivada tanto por los españoles y los altos funcionarios a nivel político como los poderes religiosos. Claro, aquí los religiosos no se pueden casar, eso está claro, pero sí sus familiares. Y aquí os dejo un ejemplo de lo que os quiero contar. En este cuadro, que está en la iglesia de la Compañía de Jesús, en la Plaza Mayor de Cuzco, esta que veis aquí en pantalla, un templo extraordinario que rivaliza en monumentalidad y en riqueza con la gran catedral cuzqueña en Perú. Sabemos que Cuzco es la antigua capital del Imperio Inca y va a ser una de las grandes ciudades emblemas del mestizaje, no solo social, sino arquitectónico. Lo veremos en sus calles, lo veremos en sus edificios y lo vemos, como veis, en sus pinturas. Fijaros en este pequeño detalle de esta esquina, porque luego probablemente nos vendrá a la mente, ya ubicamos donde hemos visto a estos personajes, representada a la nobleza incaica. Pues la tenemos en la Plaza Mayor de Cuzco, representada asistiendo al matrimonio de su princesa heredera, la ñusta, así se llamaban las princesas cuzqueñas, en este caso Beatriz Clara Colla, asistiendo a su matrimonio con Martín García de Loyola, un sobrino nieto de San Ignacio de Loyola, que acude al enlace de su familiar junto con el otro gran santo de la Compañía de Jesús, que es San Francisco de Borja. Precisamente otro familiar de esto se casa con la hija de este matrimonio anterior, de manera que, esto ya lo veremos con detalle, el linaje de los Borja y el linaje de los Loyola se emparentaba directamente con el linaje de la nobleza incaica. Yo creo que, de nuevo, aquí estamos viendo cómo el mestizaje no fue algo anecdótico, sino que era algo más que buscado y más que premeditado, en este caso para estrechar los lazos entre la Compañía de Jesús y el pueblo incaico. Veremos cómo el papel de la Compañía de Jesús, de los jesuitas en
en la evangelización de América va a ser muy destacado y extraordinario, dando lugar a las famosas misiones, de las que más adelante comentaré alguna cuestión. Y pues vemos cómo esa unión, ese acercamiento al pueblo nativo se produce en todos los niveles, no solo en la selva, sino también en la capital, con las élites, siempre se busca ese acercamiento. Muy positiva, ¿eh? Sí, quería volver. Ya estoy. La nobleza incaica asiste aquí en este cuadro a la procesión del Corpus Christi en Cuzco, que es una de las fiestas más características de esta ciudad, aún hoy, y para ello se ha ataviado de las mejores galas propias también de su cultura, que se mantiene. Aquí los vemos vestidos con unos ropajes también mestizos, pero siguen tocados con penachos de plumas que tan característicos van a ser de su cultura. La procesión del Corpus de Cuzco, no sé si alguna ha tenido la ocasión de estar, pero es un gran evento. En este caso, se produce una procesión del Corpus Christi a la inversa. En vez de salir la custodia del Santísimo a la calle, a recorrer las calles de la ciudad y sus distintas parroquias, son las distintas parroquias las que acuden a visitar al Santísimo a su casa, a la catedral. Para ello se monta un gran monumento en el altar mayor de la catedral de Cuzco, que es un altar espléndido de plata maciza, una verdadera obra de arte de la platería virreinal, y allí van acudiendo pues esa representación de las parroquias. ¿Y cuál es esa representación? Sus esculturas. Se sacan a todos los santos de los altares, de los retablos, de las distintas iglesias, y se llevan en andas procesionales por pues, la población a la catedral para que ellas visiten al Santísimo y luego vuelvan a su templo. Pues en esto, que es de nuevo un retrato social, vemos ese afán de esta sociedad por representarse a sí misma, por representar las fiestas que les son propias, lo que les caracteriza, lo que les diferencia. Y será en esto en lo que a mí más me guste fijar la atención, porque me parece que verdaderamente es donde reside su riqueza. El siguiente concepto en el que nos deteníamos era en el de la devoción. Yo creo que ya con lo que venimos viendo a nivel de imágenes y con lo que venimos contando, somos muy conscientes de que verdaderamente esta evangelización de la que hemos hablado, que sucedió desde un primer momento a la conquista, tuvo éxito y bueno, pues a día de hoy la religión católica sigue siendo predominante en estos territorios. Es parte indudable del legado que dejamos españoles y portugueses en América. Pero aquí nos centraremos en observarlo a través de las distintas obras de arte. De nuevo recurro a una imagen de escuela cuzqueña, esta escuela de ricos coloridos, de imágenes amables, de representaciones paradisíacas de la naturaleza, que es propia del Perú del siglo XVII y XVIII, para observar cómo la Virgen de la Candelaria, patrona de Canarias, se aparece a unos incas, para señalar cómo las devociones son transportadas desde una orilla a otra del Atlántico. Las devociones andaluzas, devociones extremeñas, de donde venían tantos conquistadores y buscavidas que fueron a hacer las Américas, también por supuesto conquistadores devociones canarias, porque estaba en esa ruta de la flota de Indias, y curiosamente también muchísimas devociones vascas y navarras, ya que estos eran los grandes mineros que fueron a sacar rendimiento a las minas
las grandes minas bolivianas, andinas, peruanas y las novohispanas. Entonces, tanto la Virgen de Aránzazu como sobre todo la Virgen de Guadalupe, que sabéis que es una transposición de esa advocación extremeña desde las Villuercas de Extremadura al Tepeyac, a ese cerro tan emblemático de la Ciudad de México, pues todo ello nos da idea del éxito de este proceso. La religión católica echó raíces y está asentada hasta el día de hoy. Para llevar a cabo esta labor se produce una estrategia que principalmente fue descubierta por los jesuitas, pero que en realidad también llevaron a cabo todas las órdenes religiosas, que es la estrategia del sincretismo. Ahora después paso una imagen. El sincretismo consiste en realizar una especie de, digamos, es el equivalente al mestizaje a nivel de personas, a nivel racial, pues el sincretismo es el equivalente para religiones, es la mezcla de conceptos, la mezcla de ideas, la mezcla de pensamientos propias de distintas culturas y de distintas religiones. Y eso se ve, ese acercamiento de ambas religiones se queda de manifiesto en algunos símbolos que a día de hoy perduraron en el arte virreinal desde la época prehispánica. El arte de las culturas originarias de América, el arte prehispánico, era un arte eminentemente simbólico. Hay muchísimas obras que nos podrían ilustrar esto, pero he elegido esta en concreto, la Gran Coatlicue, que es esta gran escultura monolítica que veis a la izquierda, para ilustrar esta idea por algo en particular. Coatlicue es la gran madre de los dioses de la cultura mexica, de la cultura azteca, y vemos como su representación no es naturalista, es decir, no copia la naturaleza de manera veraz, es decir, no es realista, lo que nosotros normalmente entendemos como pues, una representación que imita la realidad, sino que construye la imagen, esta imagen de la diosa, por medio de símbolos que representan distintos aspectos de su naturaleza. Aquí no sé si se ve muy bien, pero la gran diosa tiene un collar de manos y corazones humanos, con una gran calavera, tiene su cabeza compuesta de dos serpientes, que son los dos cabezas de serpientes enfrentadas, que son los chorros de sangre que salen de su cuello al ser degollada por su hija la luna. Eso forma parte de su interpretación de los días y de las noches del calendario de los mexicas. Tiene una falda de serpientes, garras de águila, etc. Pero nos fijamos en la falda de serpientes con una lazada en su vientre, que curiosamente la volvemos a encontrar en la Virgen de Guadalupe de México. Lo he dicho antes, la Gran Coatlicue es la madre de los dioses, y esa gran lazada en el vientre significa su fertilidad. Por tanto, ¿qué mejor atributo que aplicar a la Virgen María, que es la madre de Dios, de Jesucristo, que este atributo de la madre de los dioses mexicas, para que así la población indígena pudiera entender que esta imagen que se le estaba presentando y que en un principio no entendía muy bien, era algo similar a su Coatlicue, es decir, era una gran diosa madre, que era la gran madre de los dioses, solo que en este caso del único Dios, Jesucristo, como explicarían por medio de las imágenes los evangelizadores a los indígenas. De aquí vemos que el carácter simbólico va a ser algo muy recurrente en el arte iberoamericano y algo que lo caracteriza. Yo creo que esta idea no es algo que se haya estudiado suficientemente a día de hoy, y pues son algunas de las cuestiones que yo estudio, pero verdaderamente el poder del símbolo tiene un arraigo tan grande en el arte iberoamericano porque parten de que la sociedad que
existía en ese territorio ya tenía un lenguaje artístico simbólico, cosa que no ocurría o no de la misma manera en Europa. Por eso, por ejemplo, en los siglos del barroco, ya pasada la evangelización, seguimos teniendo pues que esa gran cultura del barroco, que es una cultura también de símbolos, aquí vemos una representación de la muerte y se nos vendrán a la cabeza muchas otras representaciones barrocas sobre este tema, pues será una representación que triunfe y que a partir de ese momento tiene también un éxito y un gran arraigo en la sociedad, de manera que a día de hoy esta estética barroca de calaveras, de corazones inflamados, etcétera, pues sabemos cómo está muy viva en el folclore de muchos de estos territorios. Y eso es algo que perdura en el siglo XIX y que perdura hasta el siglo XX y está muy presente en obras de algunas de las grandes autoras latinoamericanas, como puede ser Frida Kahlo, en uno de los ejemplos más conocidos por todos nosotros y nosotras. Explicada la figura de la Virgen María como Madre de los Dioses a través de ese ejercicio, también se podía explicar la figura de Jesucristo, que Cristo es rey, se podía explicar señalando cómo Cristo era como el Inca, como el emperador de los incas. Por tanto, a esta figura del niño Jesús vemos como todavía en el siglo XVIII la siguen vistiendo, no con una corona de rey europeo, sino con la corona propia del rey inca. Esta torre llena de plumas, que es un símbolo de la fortaleza de Sacsayhuamán, la gran fortaleza de la ciudad de Cuzco, un poco por debajo de Machu Picchu, que ya será la fortaleza más alta de todo ese sistema de fortificaciones incaicas, pero bueno, por eso vemos una torre, ¿vale? Porque alude a esas fortificaciones que tenía el imperio inca. Y luego sus sandalias tienen cabezas de puma. ¿Dónde vemos cabezas de puma y este mismo tocado? En la ropa de aquel noble, de aquel inca que asistía al matrimonio de los Borja y los Loyola con su princesa, con su ñusta heredera, en el cuadro que os señalé hace algunos minutos. De manera que esto es algo que está vivo, esto es algo que está presente, que la gente en el siglo XVIII sigue viendo y sigue entendiendo perfectamente esta asimilación. Lo mismo que la representación de un dios, de Jesucristo como Dios Padre o Jesucristo con el gran sol que representaba al pueblo inca. Los incas eran el pueblo del sol, es digamos, la traducción de su nombre. Y un gran sol de oro era el símbolo principal de esta cultura. De manera que lo encontramos en el cetro del tirano bastardo Atahualpa. Aquí los españoles no lo pusimos en muy buena consideración, pero es que también lo encontramos cerrando esta capa incaica con la que está aquí vestido Jesucristo. Lo tenemos en esta representación de la Santísima Trinidad, que nos puede resultar un poco extraña a ojos de los europeos, pero que si uno va a América es quizá la más frecuente de encontrar, y que no consiste en esa representación de Jesús Hijo, Dios Padre como un anciano con el pelo blanco y el triángulo en la cabeza, y el Espíritu Santo con forma de paloma, sino que nos representa las tres personas de la Santísima Trinidad idénticas, para demostrarnos que, aunque eran tres, eran la misma persona o son la misma persona. Este tipo de representación se llama Trinidad perdón, ahora no me sale la palabra. Bueno, ahora me saldrá, no os preocupéis. Y es una de las representaciones más típicas de
de América. Aquí la vemos, podemos representar, ¿perdón? Isomórfica. Isomórfica, exacto. Muchísimas gracias, Ana Eugenia. No hay de qué. Isomórfica, con la misma forma. Aquí podemos, por ejemplo, a Cristo, hijo, que es el Cordero de Dios, que tiene en sus rodillas, va vestido con el rojo de su pasión y lleva la cruz de su sacrificio. Luego tenemos al Dios Padre, ya lo hemos comentado, y al Espíritu Santo va de blanco, el color de la luz y el color que le es propio, y aquí lleva la paloma. Todos con la misma apariencia y bajo la misma corona. Y en estos ejercicios visuales con los que se debía adoctrinar a la población y se les tenía que enseñar algo tan complejo para todos nosotros, pero aún más para un indígena de aquel momento, como es el dogma de la Santísima Trinidad, recurren también a otro esquema que es el de la Trinidad trifacial. Aquí os pongo otro ejemplo. Aquí vemos que bajo la misma persona literalmente tiene los tres rostros de las tres personas de la Trinidad, señalándonos que son tres, pero que de nuevo es el mismo. Como era un poco confuso a nivel visual, añadieron un jeroglífico que nos dice que Dios es el Padre, que Dios es el Hijo, que Dios es el Espíritu Santo, pero que el Espíritu Santo no es el Padre, que no es el Hijo, etcétera, etcétera. Por tanto, tenemos siempre presente y vivo a lo largo de todo el periodo colonial ese afán didáctico del arte sacro, como algo esencial también para entender estas manifestaciones tan particulares de este territorio. Pensar que en España pues la gente estaba mucho más acostumbrada a este dogma de la Santísima Trinidad y podía entender bien una representación al uso, una representación convencional. Sin embargo, en este territorio pues se buscan estas otras soluciones para dar respuesta a esa necesidad más didáctica o más catequética que siempre ha cumplido el arte desde la conquista y desde la evangelización, ya que cuando no funcionaban las palabras porque no nos entendíamos por palabras, la imagen valía más que 1000 palabras y comunicaba profundamente su mensaje. Eso sí que es verdad que a veces se desviaba un poco esta representación de la norma y se incurrió en los límites de la herejía. Algunas de estas imágenes sí que fueron condenadas, pero en realidad tenemos que tener en cuenta que la Inquisición en todo esto en América tenía que hacer un poco más la vista gorda, porque si se ponían a perseguir y a enjuiciar todo lo que no fuera la religión más canónica, pues prácticamente no quedaría títere con cabeza. Entonces todo esto se condenó, pero verdaderamente no se persiguió y por tanto floreció por todo el territorio. Lo que causó menos problema era el hecho de ejercer ese sincretismo con la figura de la Virgen María, que siempre ha estado pues, particularmente cercana a la devoción popular. María es una reina y ya sabemos que en nuestra Semana Santa se nos representa vestida como una reina propia de los siglos del barroco, del siglo XVII y del siglo XVIII. Por eso vemos esa estética neobarroca viva todavía hoy en nuestras calles en Semana Santa. Pues bien, para un habitante del Cuzco del siglo XVII, la manera de entender que la Virgen era reina era pintarla como una princesa incaica, que eran las princesas que este pueblo conocía. Y aquí la vemos vestida, como hemos visto vestidas, a esas princesas incaicas que asistían a esa boda de la que seguimos hablando una vez más. Está más bien hilando lana para tejer con el uso. Pero esta lana no es de oveja, es lana de llama. Justamente esas llamas que aquí vemos subiendo graciosamente esta peculiar montaña.
Lo que vemos ahora en la imagen de la derecha es, de nuevo, aunque no lo parezca, o sí lo parece, pero de manera algo ambigua, es una representación nuevamente de la Virgen María, pero ahora, sorprendentemente, convertida en montaña. El resultado de convertir a la Virgen María en montaña era la manera de asimilar a la Virgen María con la Pachamama, con la madre naturaleza, que se representaba tradicionalmente con esta forma de mujer montaña. Y no una mujer montaña cualquiera, una mujer montaña de la que sale un gran fruto, que es esta bola, esta esfera, gran esfera de plata, ante la que se arrodillan todos los poderes religiosos, aquí vemos un papa, un cardenal y un obispo, y civiles, el rey y los nobles, rey, virrey y los nobles de esta sociedad. ¿Por qué adoran los poderes religiosos y civiles a una gran esfera de plata? Porque la gran esfera de plata es el mineral de plata que sale del interior de la montaña. Y lo que sale del interior de la montaña Virgen María es el fruto del vientre de la Virgen María, por tanto es Jesús. Se está equiparando la bendición, el fruto bendito del vientre de María en la persona de Jesús, con el fruto bendito de la naturaleza para esta sociedad, que fue su gran riqueza de plata. Para entender esto tenemos que tener en cuenta que esta pintura está pintada en Potosí, una de las mayores ciudades mineras de este territorio, junto con las otras minas novohispanas y las minas brasileñas de Ouro Preto, que precisamente, y de esa región de Minas Gerais, que pues, afortunadamente estabais comentando al iniciar esta sesión. Por tanto, es esencial entender el contexto particular de creación de estas obras para entender verdaderamente la riqueza que éstas contienen. Un mismo tema, como puede ser un arcángel, se representa de manera muy distinta en México a como se representa en Perú. ¿Por qué? Pues porque ya estamos en el siglo XVIII en una sociedad muy diversa, donde este territorio, que ya en época prehispánica era rico, era diverso, era complejo, había culturas muy distintas, ha dado lugar a una sociedad virreinal, pero que también es muy rica, muy compleja y muy distinta. Y es completamente distinto lo que ocurre en Brasil, por supuesto, de lo que ocurre en Hispanoamérica, pero es que dentro de este territorio también tenemos contextos muy distintos y manifestaciones artísticas muy diversas. Aquí nuestros queridos ángeles que abrían la presentación vuelven a aparecer en acción, desfilando. Sabemos cómo América se conquista no a punta de espada, sino a tiro de arcabuz. La verdadera ventaja militar que tuvimos los españoles y los portugueses para conquistar el territorio fue la utilización de armas de fuego, que permitía un alcance mucho mayor que las flechas, que era lo que manejaban los indígenas, y por tanto eso daba mucha más ventaja militar, y también el uso de caballos, y en definitiva una técnica militar muy distinta. Pero claro, cuando nos explican a esta sociedad que los arcángeles son la jerarquía militar de las huestes celestiales, es decir, de los coros angélicos, de todos los ángeles del cielo, cuando los tienen que representar, ellos representan a lo que ellos tienen en mente como la élite militar de esos soldados que asistieron a la conquista, que eran precisamente estos arcabuceros, a los que vemos con esos arcabuces que tanto pavor causaban a una población que estaba acostumbrada a rendir culto a los rayos y a los truenos, y rápidamente los asoció a este fenómeno tan importante para sus culturas, ¿no? Ese ruido de los disparos del arcabuz, y además pues los ataviaron con las más ricas
ropas de gala propias de esa corte del Imperio Español, que efectivamente englobaba, como bien sabéis, Centro Europa y los Países Bajos durante un periodo prolongado de tiempo y durante este periodo de la conquista, y por tanto, por eso tenemos estos arcángeles vestidos con trajes de gala centroeuropeos representados en Cuzco siglos después. Y aquí creo que con estas imágenes he cubierto ya ese pequeño panorama de estas ideas transversales del mestizaje, el símbolo y la devoción. Cristina me tiene que disculpar porque yo pensaba que iba a presentar antes el seminario y ahora pasaba a señalar solo algunas ideas, como un panorama de otras nociones que no hemos podido ver en esta conferencia, un poco para terminar este pequeño aperitivo y abrir boca a lo que viene después. Cristina, continúo. Sí, me parece perfecto. Después yo paso a anunciar el seminario en las cuestiones más prácticas. Tú lo vas a hacer estupendo. Vale, bueno, pues gracias y bueno, creo que funcionará bien así. Ya hemos descubierto pues muchas de las líneas que vamos a recorrer en este amplio viaje hacia el arte colonial de las Américas para descubrir su brillo, su riqueza. Deteniéndonos en algunas cuestiones que todavía no he señalado, pues señalaremos cómo, además de ver el mestizaje, sus rutas, su organización, etcétera, nos detendremos en una sesión para estudiar el urbanismo colonial. Un urbanismo que ya hemos comentado, que plantea una serie de características muy distintivas del territorio y que, pues, a día de hoy son parte esencial de la vida de las ciudades de Iberoamérica. Una de ellas puede ser el urbanismo regular, estas trazas en cuadras, que son tan características de este territorio desde que los españoles la aplicáramos para todas aquellas ciudades que fundamos ya desde el siglo XVI en adelante. Y este urbanismo va a contrastar mucho con el urbanismo prehispánico, que todavía en el siglo XVI, en época colonial, seguía vivo en muchas poblaciones de indígenas, porque las ciudades como tal se fundaban para españoles y luego seguían existiendo poblaciones para indígenas. Las poblaciones para indígenas se organizaban de una manera completamente distinta a las poblaciones y a la vida del mundo colonial. Y por tanto su representación también cambia completamente. En este mapa de una población de indios del siglo XVI vemos una representación del territorio que dista muchísimo de una representación del territorio geográfica al tipo europeo. De nuevo, representa su territorio simbólicamente, es decir, no visualmente, no como se vería la ciudad a vista de pájaro, sino con símbolos que para ellos dan las claves de lo que es su territorio. Pues aprenderemos a leer e interpretar estos mapas en una sesión dedicada a conocer el urbanismo colonial y algunas de las ciudades más representativas de esta evolución. Otra sesión nos acercará a la evangelización, pero no tanto a nivel de la imagen, que es lo que hemos avanzado en esta primera presentación, sino a nivel de su arquitectura. Y aquí estudiaremos las dos grandes propuestas que se hicieron para llevar a cabo esta campaña. Una de ellas es la de las misiones jesuíticas, que probablemente muchas de vosotras conocéis bien porque han dado lugar a una famosa película, la película de la misión, y son aquellas que florecieron en ese territorio de la Paraguaria, de la cuenca del río Paraguay, en el sur de Brasil, Argentina y actual Paraguay, que bueno, pues, también
presentaron pues, un extraordinario valor artístico y sobre todo un planteamiento social pues, digno verdaderamente de conocimiento y de admiración. Aquí es donde verdaderamente se hicieron bien las cosas y conviene que le prestemos atención porque son modelos de buenas prácticas todavía a día de hoy. Y contrastamos ese tipo de evangelización con una evangelización más contundente, más rotunda y más forzada, que fueron las que llevaron a cabo otras órdenes religiosas como franciscanos, dominicos y agustinos, que fueron los otros grandes evangelizadores, que convirtieron, bueno, todo el territorio en una nueva Castilla, pero donde los castillos eran los conventos. Claro, estaban en el siglo XVI, llegan los frailes a evangelizar a un territorio completamente salvaje para ellos y la manera de sentirse protegidos era crear iglesias, pero muy fortificadas. Y aquí verdaderamente se da de nuevo una asimilación de los usos cultuales, es decir, de la manera de practicar la religión propia de las culturas indígenas, se tiene que adaptar al culto cristiano que se le está enseñando en este proceso de la evangelización. Entonces se va a convertir estos conventos, aparte de en castillos, en grandes centros ceremoniales a la manera de cómo eran los centros ceremoniales de las ciudades prehispánicas. Entonces vamos a ver grandes explanadas para realizar cultos al aire libre, que verdaderamente son algo también propio y característico de este contexto y que no encontramos en Europa. Respecto a las catedrales, pues son algunas de las mayores joyas del arte iberoamericano. Aquí se hacen grandes esfuerzos constructivos, artísticos, económicos, para dotar de monumentos emblemáticos del poder de la corona española o portuguesa, que era quien pagaba las catedrales, y del poder de la religión católica, que tenía que competir en monumentalidad con las grandes pirámides y los grandes templos de las culturas precolombinas. Entonces había un poco que ponerse a su nivel y que crear edificios igual de monumentales y de majestuosos. Y esa función la cumplen las catedrales. Así que dedicaremos una sesión a conocer en profundidad los ejemplos más representativos. Es muy esperada y prometo prepararla con mucho cariño, la sesión del Brasil, con la que sé que tanto voy a aprender de vosotras, porque yo todavía no tengo la suerte de haber conocido Brasil. Brasil desarrolló una sociedad distinta al territorio hispanoamericano. No hablamos de virreinatos, sino que hablamos de una sociedad colonial. Este sistema no tiene tantas diferencias, pero sí que es verdad que el número de ciudades que se pueblan es menor. Pero ojo, esto no significa que el arte sea menos próspero en este territorio, sino que al contrario, al haber menos ciudades de esta época, todas ellas concentran un patrimonio artístico verdaderamente extraordinario, en el que se adaptan los modelos portugueses, que son distintos de los españoles, para la arquitectura de los grandes santuarios de la capital de aquel momento, que era Salvador de Bahía, y sobre todo también de las regiones mineras, que fueron las que concentraron una mayor riqueza. De manera que podemos encontrar, pues, o sea, hay una iglesia, la iglesia de San Francisco en Salvador de Bahía, se ha contabilizado que tiene hasta 600 kilos de oro aplicados en la decoración de su interior. Entonces, verdaderamente, cuando hablamos del brillo y la riqueza del arte iberoamericano, es en un sentido metafórico, pero también es en un sentido literal de que hablamos verdaderamente de un tesoro en todos los niveles.
las últimas sesiones nos adentran en el periodo barroco y estudiaremos por una parte a nivel de arquitectura, pues es el momento de gran eclosión decorativa, de gran eclosión de diseño, de gran creatividad, y donde verdaderamente ya estas sociedades se ven capaces de crear un arte propio, un arte que no imite ya a lo europeo, sino que verdaderamente ya es lo característico de este lugar, porque ya es una sociedad plenamente construida con una identidad propia. Pensar que ya estamos en el borde del periodo de su independencia, que se produce en muchos casos a principios del siglo XIX. Pues en el siglo XVIII va a ser ese gran momento de eclosión de la identidad propia de estos territorios, y el arte lo va a demostrar con propuestas únicas, llenas de creatividad, como son algunos de sus grandes santuarios barrocos. Aquí en imagen algunos de los que están en la región de Cholula, que destacan por su riqueza en este sentido, junto a muchos otros que conoceremos por toda América. La imagen de los retratos ya lo hemos visto, y en cuanto cerraremos con, digamos, las últimas joyitas, ¿no? con lo más selecto de la producción iberoamericana, a mi juicio, que son las artes decorativas. Muchas veces se quedan de lado porque no entran dentro de los discursos de los grandes museos, y a veces pues se les expone aparte, pero verdaderamente la calidad del diseño, de la ejecución, del concepto de muchas obras de arte que llamamos decorativas, es decir, artes aplicadas, de objetos para su uso cotidiano, tanto a nivel religioso, en el culto, como a nivel doméstico, pues es algo extraordinario y verdaderamente sobresaliente en este territorio. No podemos dudarlo de la orfebrería, de la platería, del trabajo de las piedras preciosas, en que tan rico es este continente, y regiones particulares como Colombia deslumbrarán en este aspecto. Pero también, por ejemplo, el manejo de otros materiales preciados por las culturas originarias de América, como puede ser las plumas, dan lugar a unas manifestaciones muy singulares de este territorio, como van a ser los emplumados o el arte de la plumaria, es decir, crear composiciones tipo collage, es decir, pegando plumas de distintos pájaros locales. En este caso esto está hecho con plumas de colibrí, para crear distintas imágenes. Y lo mismo ocurre con el uso de las incrustaciones en nácar, en madreperla, que nos habla también del influjo de la riqueza asiática que se trasladaba desde Manila hasta Europa a través del territorio americano, y allí se asienta y deja también su semilla. Bien, con esto termino esta presentación. Quedo a vuestra disposición para cualquier comentario, cualquier duda, para cualquier sugerencia sobre cuestiones que os gustaría trabajar en el seminario, porque como vemos tenemos un marco que nos permite añadir paradas en muchas partes de nuestra ruta, así que podéis pedir, podéis opinar, y espero que sea de vuestro interés y que hayáis disfrutado con esta conferencia. Gracias. Gracias a ti, Nacho. Perdón, Ana. Dime. Que antes de, porque me parece que va a haber comentarios después de esta preciosa presentación que mucho tenemos que agradecer, como él ya puso puso un poco del temario del seminario, tal vez Graciela nos puede poner las dos imágenes que tenemos nosotros, y simplemente paso a cosas muy prácticas, pues simplemente decir que el seminario va a comenzar el 12 de abril y que va a ser los días lunes.
No va a ser los miércoles esta vez por un problema de agenda de José Ignacio, pero lo vamos a tener los días lunes. Siempre pedimos una aportación de 100 euros, pero toda la información la vais a tener por correo electrónico, en la newsletter, en la página web, en el blog, etcétera. Muy posiblemente ya para este jueves tenemos todo bien completo y se pueden empezar a inscribir, porque creo que la clase de hoy ha sido muy alentadora en ese aspecto. Así que creo que con esto, es decir, que ya prontito tienen toda la información completa. Falta una imagen, poner más grande, Graciela, si puedes. A ver, no sé si se puede, no sé. Pero Sí, bueno, ahí está la si lo pone en modo presentación, ¿no? Sí. Entonces, creo que nada más que esto con respecto a la difusión, porque creo que queda muy claro cuál va a ser el enfoque del seminario y cuál va a ser cómo es el profesor de alguna manera. Y esto ha sido una buena, la conferencia de hoy ha sido una buena muestra. Así que Ana, ahora te dejo a ti para que dirijas todas las preguntas y demás, como presidenta y coordinadora de debates. Muchas gracias, Cristina. Bueno, la verdad es que estoy emocionada porque es que no puede ser más bonito la conferencia y el seminario. Es de una preciosidad y aparte de ser precioso, me da emociones de fraternidad, de unir cosas, de unir gente, que nos necesitamos mucho últimamente, este tipo de cosas, de ver lo que podemos hacer juntos, que siempre es mejor que cuando lo hacemos separados. Y bueno, pues el profesor Nacho Mayorga, la verdad nos encanta a mí la manera en que lo expone y la originalidad que tiene todo el trabajo que has preparado, porque yo no conozco ningún lugar donde pueda encontrar todo este temario así expuesto, o sea que tú lo has trabajado de esta manera y dándole pues un sentido y la verdad que creo que va a ser un seminario maravilloso, va a ser estupendo, vamos, no me cabe la menor duda porque si lo habéis organizado entre Nacho, Cristina y el comité de seminario, no me cabe la menor duda porque todo lo que hacen es igual de excelente. Ana, perdona, hoy somos 45 asistentes y estoy segura que vamos a tener por lo menos 45 inscripciones al seminario. Sí, vamos, es que para no perdérselo. Bueno, a ver, aquí en el chat había algunas cosas, pero si alguien levanta la mano, pues a ver, sabéis que no veo, así que quizás... el Sol Durini creo que la ha levantado. Sí. Dime, Sol. Es que tienes eso. Eso. Quería preguntarle al profesor, España prepara a sus adelantados, sus conquistadores, pues a todos los que van a viajar a América durante 2 años en la ciudad de Sevilla, incluso en arquitectura, en escultura, en fin, en urbanismo, en todas esas disciplinas que van a necesitar para ir fundando ciudades y organizando una ciudad como tal. Quería saber los portugueses, en el caso del imperio portugués, cómo lo hacían, si tenían también una ciudad en la que se los preparaba previamente, similar a lo de España, o cómo salían de Portugal y con qué directivas. Sí, la organización es similar, por supuesto con detalles propios de cada país, pero en rasgos generales se preparaba también de igual manera a los adelantados que irían un poco a cargo de las expediciones, solo que en este caso desde Lisboa, no desde Sevilla. Al tener la capital puerto, pues ejercía de puerto de Indias y el fenómeno es parecido, solo que en el caso de Portugal y de Brasil no había tanto empeño en fundar un gran número de ciudades porque no había tanto empeño en controlar todo el territorio que pudieran, sino que sobre todo se controla la costa y algunas regiones estratégicas por sus recursos naturales y sobre todo mineros. Y
otra gran parte del territorio es selvático, es la cuenca del Amazonas, que en este periodo pues ni se podía ni interesaba tampoco adentrarse tanto ahí. Entonces, pues hay menos fundadores porque hay menos territorio que conquistar y menos ciudades que fundar, pero también tienen una formación para ello, en efecto, desde Lisboa. Muchas gracias. Gracias, Sol, gracias, Nacho. A ver, ¿qué tenemos aquí en el chat? A ver. Bueno, lo primero que tenemos es la ermita de Nuestra Señora de Allende, que es donde se encuentra esa capilla de ángeles arcabuceros. Es patrona de Ezcaray, la ermita, o sea, Nuestra Señora de Allende. Está en La Rioja. Bueno, hay comentarios míos, unos cuantos, de que me gusta el respeto por las costumbres y el mestizaje y el colorido, que parece un contagio de estas culturas a la cultura que llegó. Esos colores planos y brillantes. En efecto, el arte prehispánico, precolombino o de las culturas originarias de América es un arte en general muy colorido también, de un colorido muy rico y muy vibrante. Esas esculturas, solo se ha puesto una de Coatlicue, pero esa escultura estaba completamente policromada, de amarillos, rojos, azules, y en general sus pirámides estaban policromadas. Era una sociedad muy colorida. A día de hoy, desafortunadamente, pues sabéis que por la lluvia tan abundante en estos territorios se han perdido esos pigmentos naturales con el paso del tiempo. Pero con análisis científicos de los pocos restos que quedan en las grietas de las esculturas de los templos, se puede reconstruir y verdaderamente era un mundo de imágenes lleno de color. No era... La imagen que tenemos hoy en día ha perdido eso en gran parte. Y también, por supuesto, sus textiles, que es en uno de los aspectos que sí que más se han conservado, afortunadamente, la riqueza de sus diseños textiles, pues sigue siendo una muestra clara de la viveza, ¿no?, de estos diseños y de este colorido pues, propio de esta cultura y que afortunadamente tanto aportó y siguió vigente en el mundo colonial. Cristina Malena quería hablar. Sí, luego Garbiñe, que había dejado un mensaje. Cristina, por favor. No, bueno, eran dos comentarios. Uno con respecto a lo que acabas de decir de los textiles y de los coloridos y el arte que han tenido. Esto viene de 2000 años atrás. Al día de hoy en el Perú, todavía uno va a los museos, etcétera, y puede ver el colorido que se mantiene y qué era lo que utilizaban y cómo lo utilizaban para mantener esos colores. Realmente eso es espléndido. Pero lo que más me interesaba comentar era esto del mestizaje y del sincretismo que se mantiene al día de hoy. Una de las procesiones, o si no la más bella procesión que yo he visto en mi vida, es la procesión del Señor de los Temblores en el Cusco, que es el lunes santo. Y esta es una procesión que tiene su origen en el siglo XVII, creo que es del año 1600 y pico, por ahí. Hay que buscar la fecha, y con una talla también de la época del Señor de los Temblores, que es a quien apelan para protegerlos a los habitantes de los temblores. Y es una procesión que dura 3 horas, en que el Señor de los Temblores sale de la catedral de Cusco, recorre toda la ciudad, que está toda cubierta de pétalos rojos, y luego tiene que volver a las 7 en punto de la noche. Se tienen que cerrar las puertas de la catedral, porque si no puede haber un temblor. Pero lo importante, y esto es lo del sincretismo, es que todos los collas bajan de la montaña con sus ropas, etcétera, se inclinan ante el Señor de los Temblores cuando el Señor de los Temblores está por llegar. Entonces es como la cultura de antes, pero también están los bomberos, están las ambulancias, están los taxis andando sus claxones, sus bocinas, y es un momento
profundamente emotivo, creo que de mezclas de culturas y de mezclas de creencias, y que se personifica de alguna manera en el Señor de los Temblores. Hay mucho escrito sobre esta procesión, pero es lo más bello que uno puede ver. Esto era simplemente un comentario. Qué bonito, Cristina, de verdad, cuánto vamos a disfrutar porque realmente yo creo que nuestro alma, nuestro espíritu hoy en día necesita de verdad que pensemos que juntos podemos hacer cosas mejores y que el mestizaje es bello. La verdad es que de verdad que me está produciendo mucha emoción este seminario. Dime, Este es el turno de Garbiñe ahora, creo. sí. Garbiñe. Tienes que poner el sonido. El micro, como ves, no ve con sin gafas. ¿Puedes? Sí. ¡Ay! Ya. Ya está. Ya. Ahora sí se me oye, ¿verdad? Sí, perfecto. Sí, muy bien, gracias. Quería hacerte dos comentarios, Nacho. Mira, uno es que sabemos que todas estas pinturas no tienen autor, ¿no? Pero sí había una escuela donde se producían. Entonces mi pregunta es si esta escuela en donde se producían todas estas pinturas, los que las pintaban eran criollos, indígenas, mestizos, porque a eso sí se llegará, ¿no? Eso sí puede saberse. Sí, en el caso de la escuela de Cuzco, que es la mayoría de las imágenes que os he puesto sin autor, ponía escuela cuzqueña porque ahí en efecto se da una escuela en la que solo conocemos algunos autores que sí son muy destacables, como Diego Quispetito, al que conoceremos, pero en efecto la gran mayoría de los autores no firmaban su obra, por eso son anónimos cuzqueños. En este caso de la Escuela de Cuzco había pintores indígenas trabajando y la mayoría de ellos eran indígenas o mestizos. En otras sociedades, como por ejemplo la novohispana, había un gremio de pintores de la Ciudad de México que tenía muy controlado el oficio y que durante mucho tiempo solo dejó ejercer a los españoles o descendientes de españoles, digamos, ejercer oficialmente, es decir, firmando, teniendo taller y como maestros de la pintura. Otra cosa es que luego en las distintas ciudades, pueblos, pues hubiera indígenas a los que se les enseñaban los oficios. Es que eso era parte fundamental de la evangelización. Cuando hablamos de evangelización es un fenómeno más amplio, más complejo y más rico. Suponía también enseñarles la lengua, enseñarles el modo de vivir propio de la sociedad occidental del momento y las costumbres, las normas, etcétera, y enseñarles también los oficios artísticos. Se les solían enseñar en muchos de estos conventos que eran grandes escuelas de arte, porque había que construir muchas iglesias, muchos edificios, dotarlos de esculturas, de pintura, entonces hacía falta mano de obra y se enseñó a los indígenas a pintar, solo que firmar como tal, eso estaba más reservado a algunos españoles y a otros mestizos que lo conseguían, pero bueno, estaba más controlado. Bien, y mi segundo comentario, porque en realidad no es una pregunta. Hemos visto imágenes en algunos sitios de un corazón en llamas. Entonces a mí me ha recordado mucho la transverberación de Santa Teresa. Pero tú has hecho un poco de hincapié en que algunas de estas imágenes traían su origen del pueblo indígena en sí. Entonces yo me pregunto, ¿el corazón en llamas va de Santa Teresa a las Américas o viene de las Américas a Santa Teresa? Muy buena pregunta. Lo que es la transverberación. Muy buena pregunta. Pues el corazón era una parte muy importante también a nivel simbólico para las culturas originarias de América, ¿no? Un órgano que en los sacrificios rituales que desarrollaban muchas de estas culturas consistían en que al prisionero o a quien se iba a sacrificar se le subía al templo que estaba en lo alto de la pirámide, con todo el pueblo congregado en la plaza, en el centro ceremonial,
y con un cuchillo de obsidiana, de una piedra negra muy afilada, se le rajaba el pecho y se extraía el corazón, que era lo que se le ofrecía al dios. Adiós. Y luego ya hay culturas que el resto del cuerpo se lo comían con rituales de canibalismo, otras no, eso ya hay diversidad. Pero en general el órgano del corazón, al igual que para la cultura occidental, tiene un valor simbólico claro, también, por coincidencia, también pasaba en estas culturas. Y luego los agustinos, que fueron de los primeros en llegar a evangelizar a América, junto con dominicos y franciscanos, el símbolo de San Agustín es un corazón en llamas también, como de Santa Teresa. Claro, es que tuvo la transverberación, sufrió la También, transverberación. exactamente. Entonces está muy presente ya desde un primer momento esa imagen tan potente del corazón en llamas, pues está presente porque en los conventos agustinos el corazón en llamas está como emblema de la orden, decorando pues retablos, pinturas murales, fachadas, etc. Entonces sigue muy vivo y se recibe muy bien esa imagen del corazón en llamas por esta sociedad y se mantiene. Luego, en efecto, hay otros santos, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa, que tienen también el corazón inflamado como uno de sus atributos. Y eso al final gustó tanto que quedó como parte del folclore regional de muchos lugares, y sabéis que a día de hoy todavía en México, en lo que yo más conozco, se crean exvotos de hojalata como pequeños corazones que son como una ofrenda de devoción. Ya también se puede utilizar como decoración, ya es una cosa un poco pop a día de hoy, como que asumimos de esta cultura como porque es precioso y es muy llamativo visualmente, pero viene precisamente de todo ese largo recorrido, como muchas de las cosas que estamos viendo, de ese sincretismo, ¿no? Como el símbolo del corazón va manteniéndose y adquiriendo nuevos significados que se suman a lo largo de todos estos siglos. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Garbiñe. Gracias, Nacho. No, preciosa Graciela. explicación, Nacho, precioso. Sí, Graciela tenía algo que decir sobre Claro, las caras, ¿no? Es que a mí me llamó la atención en tu presentación, por ejemplo, en las caras de la Trinidad, son caras evidentemente europeas. Y en cambio, en otras imágenes son caras indígenas. Se ven las caras indígenas. También me impactó en las imágenes de la vida cotidiana, una en la cual aparece alguien pegándole a una mujer y un niño interpuesto. Dos en realidad hay así. Creo que era la segunda o tercera imagen que tú pusiste. O sea, me impactó porque parece que el tema viene de largo. O sea, ya ves. Pero sobre todo la representación. Fíjate que la Virgen María aparece con cara de indígenas, porque la mujer, por el valor que la mujer tenía para los indígenas. En cambio, en la Trinidad o en Jesús son caras europeas. Me llamó eso la atención. Era un comentario. Pues muy bien observado, Graciela. Tienes razón. La figura de la Virgen María se adapta más, se acerca más al pueblo y siempre el pueblo la ha representado un poco más cercana a sus costumbres. Creo yo esto a lo largo de muchos momentos y de muchas épocas, y lo has observado muy bien como en efecto ocurre también en esta sociedad. La Virgen de Guadalupe de México, que es como ese gran emblema suyo, es mestiza, tiene la tez, aunque es una inmaculada en realidad, una inmaculada concepción, pero es mestiza y además está vestida de sol, y el sol para ellos tiene mucho significado. Un poco sobre la simbología de esta iconografía nos detendremos brevemente para conocerla. Y claro, la figura del hombre de Jesucristo siempre está más fijada a las normas. Hay excepciones, pero en general
tienes toda la razón que suele ser una representación más europea. Gracias, Nacho. Y la representación de la violencia de la mujer, pues lamentablemente nos demuestra cómo viene de lejos y de mucho más atrás, vamos, eso es. De toda la vida. Nacho, a mí me ¿Podría llamó... sí, Carla, ahora te doy la palabra. Me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención, bueno, muchas cosas, ¿no? De las representaciones, pero de representaciones religiosas, pero esa Santísima Trinidad de 3 personas iguales de la misma edad, que producen una sensación casi herética, ¿no? O sea, y yo me pregunto que casi que lo contestaste, ¿no? ¿Qué actitud, qué posición tenía la Iglesia, los guardianes de la ortodoxia en ese aspecto, ¿no? Pero también me pregunto si en ese camino había un poder ideológico que guiaba las representaciones o fue una construcción cultural del mestizaje, producida por el mestizaje. Esas cosas que ocurrían. Toda la representación artística religiosa la controla la Iglesia. Lo que pasa es que dentro de la Iglesia las distintas órdenes religiosas tienen distintas actitudes y normalmente este tipo de imagen herética casi siempre va a estar en un contexto jesuítico o en un templo jesuítico o en una zona más evangelizada por los jesuitas, que fueron los que más supieron entender y aprovechar lo que es el sincretismo, mientras que, por ejemplo, los dominicos, que sabéis que la Inquisición la llevaban los dominicos, son como muy estrictos, muy fijados a la ortodoxia, y ellos no permitían este tipo de representación. Entonces, un poco casi que cada orden religiosa y luego cada diócesis con cada obispo en concreto puede tener una posición un poco más rigurosa y un poco más flexible. ¿Te quedaste? Eloísa y Carla querían hablar. Sí. Carla, por favor. Como ahora creo. El vídeo me pone que el vídeo está detenido. No, Carla, es que tú le has tocado al vídeo y al audio. Ahora le has dado al audio, pero te has quedado sin vídeo. ¿Y ahora? Ya estás ahí, estás perfecta. No le toques, no le toques. Pero ahora te veo a ti, es ok, ¿no? Sí, perfecto. Sí, claro. Pero ahora verás a Nacho cuando empiece a hablar. Pues muy buenas tardes, muy buenas noches. Nacho, José Ignacio, aquí tienes una representante del Perú. Y aquí tienes una representante auténtica del mestizaje. Qué alegría. Qué gusto. Qué gusto, sí. Mira, llevo en Marbella 30 y tantos años de residencia, a pesar de, bueno, vine de Alemania y de Inglaterra. Como me han bautizado, soy andaluza del Perú, pero internacional. Y en mi definición, una vez que he venido aquí, bueno, tengo una carrera universitaria de administración de empresas de Arequipa, Perú. Cuando he estado aquí, me encontraba aquí con la población española, andaluza, local de Marbella, y veía el ambiente, y hablamos de religión, y yo he dicho, yo soy católica, pero tengo el sincretismo realmente dentro de mí, sin ninguna duda. Pero lo traigo de mi madre, de mi abuelo, que era un hacendado allí en la sierra, y efectivamente llevamos eso, pero yo creo que en toda Sudamérica, hasta México, ¿no? Tenemos lo que teníamos originalmente y los incas. Originalmente, el dios de los incas es el sol. Cuando dice Nacho es muy importante, es el más importante, es el dios sol. Y segundo es la Pachamama, la tierra. Y como digo, yo creo que desde el norte de América que es México, todo Centroamérica, ahora que he visto, me has aclarado, muchas gracias, he tomado esa imagen de que están los aztecas y después los mayas que llegan hasta Centroamérica. Muchas gracias, tengo esa información nueva, gracias a ti, Nacho. Y luego todo Sudamérica. Debemos tener sin duda, porque también conozco algún paraguayo por aquí que tienen su propio idioma y sin duda toda su cultura mestizada.
Entonces, en todos los niveles que has mencionado, en todo lo que es la actividad humana, tenemos ese mestizaje, que al final no será más ricos, por supuesto. Claro que tenemos, sí. enriquece, Claro. solamente enriquece, cualquier mestizaje enriquece. Claro que sí, Carla. Entonces, te agradezco inmensamente, ha sido una exposición muy buena y va a ser un seminario excelente. Nacho, muchas gracias y gracias a vosotras, chicas. Gracias, Carla. Primero en inscribirme. Gracias, bonita. Muchísimas gracias por tanta amabilidad. Eloísa quiere Eloísa, decir. por favor. Bueno, me surgen 1000 temas, me voy a limitar a uno o dos, porque es que es todo tan interesante que quiero ahondar más. Pero estábamos hablando de las culturas de ida y vuelta, que a mí me encanta. Yo creo que por mucho que estudies es muy difícil delimitar hasta qué punto, qué llevamos nosotros y qué nos trajimos, y cómo nos lo trajimos enriquecido. Y cómo fue la interpretación local, si fue realmente local o cómo fue, ¿no? Pero en esa imagen tan bonita que nos has puesto de la Pachamama en forma de virgen, que es muy descriptiva y sobre todo cuando ha parido, ¿no?, a la bola de plata que es su hijo y tal. Nosotros vamos para allá en el barco, como has enseñado esas 3 naves, con las vírgenes en forma de estípite. Y volvemos con las vírgenes en forma de Pachamama. Y, por ejemplo, en Andalucía, la Virgen del Rocío es Pachamama total. Sí, total. Sí, claro. Y nadie lo sabe, que eso viene de allí. O la Virgen de Atocha es Pachamama total. O sea, la que se sigue configurada en forma de estípite es la de Guadalupe en México. Pero bueno, tampoco he hecho yo un estudio de todas las vírgenes, pero creo que pocas se mantienen en estípite y muchas en España vuelven en forma de Pachamama. O sea, sería bonito estudiar cómo nos intercambiamos, ¿no? Pues qué buen ojo tenéis y cuántas ideas estoy anotando, porque me parece asombroso. Yo nunca lo he leído, lo que comentas como tal. Voy a investigarlo porque me parece... Pues es uno de los ejemplos más claros del sincretismo, porque claro, pasan tanto tiempo sin poderse comunicar verbalmente que todo lo hacen con imágenes. Entonces, lógicamente llegan las órdenes religiosas y dicen, ¿qué adoran aquí? ¿La Pachamama? Pues vamos a ponerle una cabecita y ya tenemos una virgen. O sea, es tan básico como eso, pero tan inteligente como eso, ¿no? Y es muy interesante. Y luego te quería preguntar, en la imagen de las 3 naves, la inicial, que pone Escuela Cusqueña, ¿en qué momento el puerto del Callao empieza a recibir los navíos españoles? Porque yo tengo entendido que toda la primera conquista se hace a través de cruzar los Andes, de entrar por Centroamérica. Sí, pero Lima se funda en 1515, si no me equivoco. Sí. Lo revisaré, pero desde el momento en que se funda Lima, Lima está a 15 kilómetros tierra adentro del puerto del Callao, que es el puerto de Lima, para un poco para que esté más resguardada de piratería, etc. Entonces, en el momento en el que se funda ya la ciudad de Lima, con su puerto del Callao, sí que había tráfico marítimo. Pero claro, no podían atravesar, no rodeaban todavía por abajo, que además es muy complicado y no compensaba, sino que se desembarcaba la flota de Indias en Portobelo, que es Panamá, y se atravesaba Panamá en carretas, y con bestias de carga. Entonces atravesaban por tierra y volvían a embarcar en la ciudad de Panamá hacia el Callao. Entonces esa ruta sí que era una de las rutas de la flota de Indias, de las dos principales. Y esa es la que eso es lo que ha dado lugar al Canal de Panamá. Porque... Perdón, Nacho, ¿esa es la que hizo Diego de Valdivia? No, de Balboa. Pedro de Valdivia. Pedro de Balboa. Ese es el que bajó hacia Chile.
Ese, Sí. pero cruzó, pero él, que yo recuerde, cruzó una buena cantidad de terreno caminando, como dice Nacho, y luego se embarcó. Sí, Haría No, esa ruta, ¿no? no te lo sé responder, la verdad, Ana. Diego Lo de tenemos pendiente. Valdivia. Es de Valdivia, ¿no? No, Pedro de Valdivia. Pedro de desde- Valdía y Desde Diego de Cusco, Balboa. desde Son Perú, dos. desde el Virreinato del Perú, cruza el Atacama Eso. y intenta llegar a lo que hoy es Chile, pasando las 1001, porque cruzar Sí. Atacama es una cosa durísima, el desierto. Pero Sí. ese es Pedro. Pedro de Valdivia. Que Vale. yo sepa, perdón, Vale. luego el navegante sabrá más, pero que los hicieran por tierra firme fue Pedro de Valdivia. Vale, vale. Y en tenemos general que- la exploración siempre era por tierra firme y una vez ya Claro. se tiene controlado el territorio y fundadas las ciudades, se unen marítimamente cuando se puede, pero Claro. siempre la exploración, ¿no? El descubrimiento del territorio es por tierra firme. Y ya las primeras expediciones de Pizarro siempre, claro, es por tierra firme, por los Andes, por el interior. Algunas se desvían a Colombia y nace ahí todo el mito del Dorado, porque en Colombia hay cultura muy rica en oro y empiezan a encontrar muchísimo oro, pero luego allí buscan, pero acaban en la selva y no terminan de avanzar tanto en esa dirección y ya luego se meten a los Andes y sabían que ahí estaba el imperio inca y pues ya avanzan hacia allá y se van desarrollando distintas campañas para ir conquistando pues todo el territorio correspondiente. Bueno, aquí Sol Durín, y ya para terminar, Nacho, porque no queremos abusar más de ti, nos afirma que en las misiones jesuíticas casi todos los artistas eran guaraníes, salvo los propios religiosos. Claro, Sí. en las misiones guaraníticas lo estudiaremos, solo vivían guaraníes con los religiosos. Eso es. Y no se dejaba vivir a españoles, ni a europeos, ni nada. Estaban, digamos, allí protegidos porque era un entorno donde sí que había bastante captura de indígenas como esclavos, sobre todo por parte de los portugueses que hacían incursiones desde Brasil para, lamentablemente, cazar guaraníes y venderlos como esclavos, porque los portugueses eran esclavistas. Sí. Y entonces allí vivían solo guaraníes y algo fundamental que entienden desde un primer momento los religiosos de la Compañía de Jesús es que, aparte de enseñar un oficio, digamos, productivo, se les enseñaba un oficio artístico a cada habitante. Podían elegir desde la música, que sabéis que es muy destacada en las regiones guaraníticas, como controlan también la madera porque viven en zona de selva, saben muy bien esculpir la madera, pero también saben muy bien crear instrumentos musicales, no me sale ahora la palabra, hacer de luthier. Sí, y bueno, pues todo el trabajo en madera es extraordinario, también la arquitectura de madera, pero aprendían pintura, forja, se les enseñaba siempre un oficio artístico junto con su oficio productivo. Eso hace que sean pues unos núcleos de gran interés social, porque verdaderamente a nivel social la organización de aquellas misiones es bonita de conocer, y aparte a nivel artístico pues veremos que en efecto que los guaraníes pues desarrollaron muy buenas dotes artísticas en estas misiones y no nos queda tanto como nos gustaría a día de hoy, pero nos quedan algunos testimonios. La cultura guaraní es maravillosa. En casa tenemos un amigo que es guaraní y sigue manteniendo su propia lengua y es una preciosidad de idioma. Suena como los pájaros en la selva. Es una preciosidad de idioma, sí. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos y a todas. Pues ha sido una tarde estupenda y esperamos encontrarnos contigo, Nacho. Cristina, día 3,
12, el lunes 12 Lunes de 12 de abril, a ¿A las las 6:30? 18:30. Sí, señora, ahí nos encontramos. Muy bien, y hacemos entonces la inscripción como siempre, ¿no? Correcto, pero ya les vamos a mandar bien toda la información, pero la inscripción es como siempre, confirmándola al email de seminarios, todo igual. ¿Mm? Pues nada, estamos deseando que empiece el seminario. Gracias Yo a todos. también. Muchas gracias a todos. Gracias, Gracias. Nacho. Chao. Gracias. Ha sido Hasta pronto. estupendo. Adiós. Estupendo.